Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Cristo y Punto. Esta noche tendremos un tema muy importante, un tema especial, como todos los miércoles de costumbre, en el cual queremos exponer acerca de unos misterios que por mucho tiempo estuvieron ocultos, pero hoy han sido revelados, ya han sido manifestados para todos nosotros. El tema de esta noche es el misterio oculto desde los siglos, pero que ahora ha sido manifestado. Queremos conocer acerca de este tema, así que preste atención, tome nota, porque usted va a ser edificado en el nombre del Señor. De inmediato le vamos a pedir a nuestro hermano bienvenido, que está a mi derecha, que se presente, y luego mi hermano Esteban, que está a mi izquierda. Sí, bienvenido Ortiz, de este lado. El hermano Esteban, Dios lo bendiga mucho. El hermano Esteban. Hermano, como que hoy no tienen presentación larga, pero el Señor lo bendiga de una manera especial. Desde el principio, cuando leemos la Biblia, hemos visto que desde el inicio de Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia se enlaza todas en todas sus partes, unas con otras. Una de las cosas que nosotros hemos siempre visto en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, han sido profecías acerca de nuestro Mesías. Y estas profecías, han venido muchas veces quizás encriptadas o quizás como codificadas para algunas personas, dependiendo de la época, el contexto en el que se estuvo hablando. Pero ya hoy día nosotros conocemos o tenemos una revelación de parte del Señor a través de su palabra de muchas de estas cosas. Y esto es lo que queremos compartir en esta noche con usted. Así que vamos a permitirle de inmediato a nuestro hermano bienvenido que nos haga una aportación acerca del misterio que antes había sido oculto, que ahora ha sido manifestado para todos nosotros. Bien, muchas gracias. Bien, acerca de el tema del misterio que había estado oculto de los siglos y ahora ha sido manifestado, sabe que la Biblia, como decía el líder, está entrelazada desde Génesis a Apocalipsis, hablando de ese misterio. Por ejemplo, tenemos en Génesis la emblemática de Génesis 3:15. Amén, amén. Cuando habla del hijo de la mujer. Exacto, que el hijo de la mujer, que nosotros sabemos que esa simiente, dice el texto, que es Cristo. Amén. Tenemos también, por ejemplo, al libro de los Hebreos, que entra en el capítulo 1 diciendo que Dios, habiendo hablado de mucha manera y a los padres, por los profetas en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces nosotros vemos que los profetas en todo el Antiguo Testamento hablaban acerca de Jesús, pero como Jesús no se había personificado en el mundo, no había entrado en el mundo, el hablar de él era de una manera enigmática. Así es. Por eso es el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. Era algo enigmático. Tuve que ellos lo hablaban en parábola acerca de él, hablaban a través de alegoría, a través de analogía. Sí. Entonces esa terminología muchas veces se quedaba como en enigma, porque y tenemos por ejemplo a Isaías, sí, cuando el eunuco que fue a adorar, que venía leyendo el pasaje del 53 de Isaías, que Felipe tuvo que le preguntó a Felipe, ¿y de quién es que habla del profeta o de quién? Porque la gente no entendía. Exacto. Como la parte enigmática, no entendía, el misterio estaba oculto. Pero Dios se complació en su soberanía a manifestarlo y se hizo realidad cuando Cristo nace, que también nace a través de un misterio. Nosotros todos vemos como en Lucas 1, cuando el ángel se le aparece a María. Salve, muy favorecida. Dios haya hallado gracia delante de Dios. Y le dice que va a concebir, y ella le dice, pero yo no conozco varón. Y toda esa historia que le dice el ángel Gabriel a ella. Y al final el ángel le da una profecía, que era la que estábamos hablando. Por ejemplo, en el capítulo 32 del versículo 1, que dice que él será hijo del Altísimo y que se sentará en el trono de David su padre, una profecía que no se ha cumplido todavía. Todavía no se ha cumplido. Pero vemos ese misterio revelado
a la iglesia y que Dios dice que le plugo en su soberanía revelárselo, dice el apóstol Pablo, a los gentiles. Así es. Por ahí comenzamos. Así es. Es importante saber que muchas cosas de la palabra del Señor fueron escritas en tiempos quizás de persecución o tiempos de esclavitud, y por eso es necesario que para nosotros poder entender muchas de estas cosas tengamos que en algún momento determinado acercarnos a su cultura, saber el porqué de las cosas. Amén. No sé si mi hermano Esteban... Sí, yo quiero dar un aporte también, como dice Colosenses capítulo 1, 27. Amén. Dice la siguiente manera, a ver. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo con vosotros, la esperanza de gloria. Y pues, si vemos así, como estaba diciendo nuestro hermano Bienvenido, sí, lo siguiente, de que el Antiguo Testamento se conecta con lo que es el Nuevo Testamento. Vemos que hay promesas, profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento y que sí se cumplen en lo que es el Nuevo Testamento. Pero cabe destacar algo, de que ese misterio que va más allá de decir de que Cristo caminó en la tierra, sino ahora está diciendo de que ahora vive en nosotros, de que ese Espíritu Santo habita en nosotros. Sí, en ocasiones donde los gentiles no podían tener esa cercanía, y pues vemos que Cristo, cuando muere, Él rompe ese velo y pues ya hay aceptación y ese tipo de cosas. Amén. Entonces yo podría preguntar, ¿por qué ahora y no antes? O sea, ¿por qué el misterio no había sido revelado anteriormente? ¿Por qué ha sido revelado ahora? Eso es una pregunta que me surge a mí. Sí, tú te fijas, las escrituras dicen que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se tienen que discernir espiritualmente, y dice acomodando lo espiritual con lo espiritual. Entonces el texto dice que ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Dice, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué la Biblia relata eso? Y la Biblia dice que a través del Espíritu Santo es que a nosotros se nos es revelado lo misterio y aún las cosas profundas de Dios. Amén. Que no se pueden interpretar ni se pueden entender ni con mucho estudio, ni filosófico, ni la ciencia, porque la ciencia todo lo tiene que comprobar por medio de lo que existe. Sin embargo, cuando Dios habla de las revelaciones del Espíritu Santo, es algo totalmente de fe. No se ve, por lo cual la ciencia no lo puede medir, porque no se ve. Entonces, nosotros vemos que las profundidades de los misterios de Dios se obtienen mediante la revelación del Espíritu Santo. Bien. No hay otra manera para obtenerla, y nosotros hemos recibido de Dios el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos ha dotado a nosotros de una cantidad de dones que lo ha diversificado en la iglesia. A veces la gente piensa que usted puede tener un don y operar en él, pero no necesariamente usted tiene un don. Exacto. A veces nosotros poseemos 2, 3, 4 dones y no se sabe, ¿me entiende? Y operamos en ellos. Pero hay dones que son de mayor relevancia, que así lo establece Pablo, que dice que si alguno está a falta de ello, que lo pida, a pedirlo. Entonces habla de un don de ciencia, de un don de profecía, de un don de inteligencia, de un don de fe. Y una cantidad de dones que a veces la gente como que no entiende que están ahí al servicio de la iglesia. Así es. Y cuando nosotros hablamos de esos misterios tremendos que la Biblia habla, nosotros tenemos que ver, porque mira, Jesús cuando se hizo humano, cuando vino humano, esa trayectoria de Jesús, eso fue extraordinario. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Isaías, que Dios habla a través del profeta, dice que iba a salir una vara de Isaías
y que iba a reposar sobre él el Espíritu de Jehová. Y ahí habla de 7 porque habla de espíritu, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de temor de Jehová. O sea, 7, la plenitud espiritual estaba en él, la deidad. Sí. Entonces, todos esos misterios, todas esas cosas, nosotros solamente la podemos ver y extraer a través de la palabra. Cristo, que fue el cumplimiento de la palabra, de esa profecía, introdujo una parte y cumplió una parte de ella, ¿verdad? La otra la está terminando el Espíritu Santo y él se tendrá en cumplimiento aún en el milenio cuando él venga. Amén. Que son increíbles, pero tan reveladas. Sí. Amén, es así. Entonces, si empezamos diciendo que hubo un misterio, así. Luego pasamos a que el misterio fue revelado. Entonces yo podría preguntar a Esteban, a usted, ¿a quién le fue revelado pues, ese misterio? Bien, ese misterio literalmente le fue revelado a la iglesia. Sí, el libro de Efesios, capítulo 3, verso 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Pues literalmente ese misterio le fue revelado a lo que es la iglesia, y no solamente a los judíos, no solamente a los apóstoles, sino a todo aquel que cree en Jesucristo, a todo aquel que acepta la verdad en Jesucristo. Pues literalmente una persona no tiene que ser rica para tener la revelación de ese misterio, no tiene que ser pobre para entender ese misterio. O sea, no hay un estatus que tú tengas que tener para entender ese misterio. Sencillamente con tú creer en Cristo, creer que en Él hay poder, pues ya el misterio, Él se lo revela. Literalmente, Dios le revela ese misterio a quien a Él le plazca. Pero si nosotros nos sumergimos en su presencia, nos humillamos delante de Él, pues vamos a tener esa revelación. Amén. El tío Ben le dijo a Peter, alaba. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Entonces, si ya no ha sido revelado el misterio, tenemos nosotros, hermanos bienvenidos, una responsabilidad por conocer ese misterio que ha sido revelado. Claro que sí, y bastante. ¿Cuál es esta responsabilidad? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad ahora de que Dios no nos dejó a nosotros sin instrumento. Amén. Por eso dice la Biblia, nos dotó de dones, manifestación del fruto del Espíritu, los 9 atributos de la manifestación del fruto del Espíritu, las 9 virtudes, mejor dicho. Amén. Pero fíjate que nosotros, al ser adoptados por medio de Dios a través del Espíritu Santo, ahora tenemos la responsabilidad de anunciar. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios de anunciar el nombre y el camino de la justicia y de la verdad como instrumento e hijo de Dios que somos en esta tierra. Tenemos esa responsabilidad. Y esa responsabilidad conlleva de que la persona que fue revelada, que fue introducida en esta tierra de manera misteriosa, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, personificado, Dios siéndose hombre, ahora nosotros tenemos que tratar de transmitirle ese conocimiento a aquellos que no lo conocen. Y a veces la gente se preocupa y dice, pero es que todo el mundo lo conoce. Pero nosotros, siendo un poquito razonable, nosotros sabemos que nosotros no vamos de generación en generación. Así es. Todo lo naciente, todas las personas que van naciendo, es evidente que tú tienes que, aunque tú en cierta manera haya comenzado ya una doctrina básica y que conlleve que ya tú has preparado a alguien con esa doctrina básica, recuérdate que esos niños que vienen creciendo, que ahorita son adolescentes, jóvenes, hay que inculcarle el mismo conocimiento que se le inculcó a los demás. Entonces, a Dios hay que irlo revelando. La Biblia dice que, por ejemplo, en Juan 5:39 dice que escudriñemos las Escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de nosotros. Amén. Porque Dios así se reveló y así quiso que fuese, que el ser humano sea el instrumento de Dios que transmite este mensaje y este conocimiento. Hay algo para mí elemental. Mira, cuando yo leo, por ejemplo, en Salmo 22, que yo veo cómo el Salmo 22 descifra a Cristo
los padecimientos de Cristo. Extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo, cuando nosotros analizamos, cerca de más de 2.800 años aproximadamente, antes de que Cristo viniese a la tierra, él está hablando de los padecimientos de él. Amén. Lo que él iba a pasar. Entonces vemos que después de ese periodo que él viene, vemos como él pasa el calvario de la cruz. Sí. De toda esa cosa. Entonces vemos que dice la Escritura, y ahí es parte, porque Cristo hizo esto con la única intención de que el hombre crea en él y sea salvo. Tú sabes que la Biblia descifra que Cristo dice que se le pegó su lengua en su paladar. Amén. En su paladar. Cuando tú analizas bien, ¿qué significa eso? Nos recordamos, entonces después del cumplimiento, eso en los evangelios, que dice, tengo sed. Y van y empapan en un hisopo, en una esponja, empapan vinagre mezclado con hiel para darle a él, que servía como un antídoto para evitar hasta el dolor. Pero Cristo lo rechaza, porque era necesario que él padeciera el dolor en su propia carne viva, sin ninguna alteración que le quisiera, que le pudiera a él eliminar el dolor, que él tuvo que pagar ese precio por causa de la humanidad y el pecado. Entonces hay que revelar a Cristo en su esencia de padecimiento, en su esencia de Dios, en su esencia humana, que como Cristo andaba en la tierra con unos calzados, con una sandalia, ¿verdad?, permanente, con una túnica, una vestimenta permanente, cómo pasaba hambre en la parte humana, cómo pasaba hambre, cómo duraba noches enteras orando para lo que él iba a hacer al otro día, conquistando delante de Dios, dejándonos ejemplo en todo lo que hacía. Ese Cristo revelado, ¿verdad?, que Dios lo revela, que había estado oculto, ¿verdad?, pero que fue revelado, cumplido. Entonces nosotros tenemos el compromiso como hijos de Dios ahora de inculcar esas mismas esencias de Cristo, todas esas obras esenciales de Cristo al ser humano que no conoce a Dios y que también pueda tener nociones de Dios, más no conocimiento un poquito más básico, porque así hay que expresarlo. Usted empieza, como dice, como niño, ¿verdad?, y va bebiendo leche y después te come vianda, que ya te va comiendo las partes más profundas. Come su mangú con los 3 golpes. Exacto. Sí, claro. Entonces eso para mí es extraordinario. Tenemos compromiso delante de Dios. Es importante saber el compromiso que tenemos, y usted tiene que saber el compromiso que tiene delante de Dios también. Amén. No hay cómo justificarse, lamentablemente. Por eso Josué le decía, o el Señor le decía más bien a Josué, escribe esto en tabla, guárdalo en tu corazón, enséñaselo a tus hijos, a los hijos de tus hijos, porque la gente lamentablemente tiende a olvidarse de donde Dios lo ha sacado, que Dios ha hecho con él. Entonces por eso es bueno recordar. Nosotros queremos que usted sepa que Cristo es el sacrificio perfecto. Y si para usted esto era un misterio, hoy le ha sido revelado. Aleluya. O sea que ya no hay cómo justificarse delante de Dios, que nunca lo hubo. Pero si usted pensaba que tenía una excusa, pues entonces ya hoy se le queda vacío sus argumentos. Cristo es el sacrificio perfecto. Todos nosotros sabemos y conocemos cómo se tenía que presentar un animal para ser sacrificado por el pecado del pueblo. Y la Biblia enseña que Cristo fue presentado ante el sumo sacerdote y fue encontrado sin falta. Amén, o sea, que Cristo es el sacrificio perfecto, mi hermano. Sí, así es. Siguiendo con la secuencia de la pregunta que tú hiciste acerca de qué responsabilidad tenemos al conocer ya ese misterio. Y realmente, si nosotros ya conocemos ese misterio, tenemos una responsabilidad grande, que es seguir expandiendo y dándole a conocer a la persona cuál es ese misterio que ha sido revelado. No basta con solamente yo ir a la iglesia, sentarme, quizás tocar un instrumento. No basta con eso. Tengo que hacer que el evangelio se extienda, predicar y vivir a Cristo. Amén. Que cada vez que yo hable, cada vez que yo me exprese, la gente vea a Cristo reflejado en mí. Y no obstante, que vemos que cuando en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, vemos lo siguiente, que cuando el Espíritu Santo desciende y vemos a un Pedro
que negó a Jesús, ahora con el Espíritu Santo y con ese misterio ya revelado, vemos que él predica. ¿Y qué sucede? Que el que estaba negando ahora está predicándole a las almas. Porque ya entendió. Porque ya entendió cuál es el misterio. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, no nos tenemos que quedar con Cristo nosotros solos, tenemos también que extenderlo. ¿Qué pasa? Si un médico, un doctor, encontró o se dio cuenta o detectó, no sé cómo le podrían decir, la cura de una enfermedad, no sé la enfermedad que usted se quiere imaginar, no basta con él quedarse, que él solo se sepa la cura y no la utilice en un enfermo. No tiene provecho. No tiene provecho. No se gana el premio, ¿no? No. O sea, sé cuál es la cura, pero no la uso. Pero si nosotros sabemos cuál es el misterio, entonces vamos a seguir predicando, vamos a seguir indagando y a seguir que el evangelio se prolongue, ¿no? Se propague. Así es. Yo recuerdo que mi pastor siempre dice, cuando se convierte una persona allá a la iglesia, él le dice, ahora usted tiene un compromiso. Y ese compromiso es que usted tiene que ganarse a otro para el Señor. Así es. Así que el velo ya se rasgó, sí. No lo cosa. Ya Cristo hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Así que si ninguno de mi hermano bienvenido, mi hermano Esteban, no tiene alguna otra intervención. Sí, ya en la parte mía y cerrando, sí. Yo quiero dejar en idea, ¿verdad? Bien. Y que si así se quiera la gente abrir su conocimiento, su mente y no quedarse encerrado. Sí. Mire, una de las manifestaciones de Cristo más poderosas fue revelar el paso o el proceso de la salvación. A través de su sacrificio, que él dijo, todo el que lo confesare con su boca y creyere en su corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Adopte ese sacrificio de Cristo como algo emblemático, extraordinario a través de toda la historia, ¿verdad? Pero que no se circunscribe en esas solas partes, sino que Cristo hizo una gama de revelación de lo que iba a pasarle al ser humano de ahí en adelante si no lo recibía a él, porque él vino para abrirle la puerta de la vida eterna y la salvación del alma al hombre. El hombre se encierra, él si quiere, y se perderá al final si él quiere. Pero también la consecuencia del modo operandi del mundo, de esa trayectoria de las guerras, de los padecimientos, de los sufrimientos, todo lo que le va el hombre a pasar sobre la faz de la tierra, todos los juicios que han de venir a la tierra, para que el hombre escape, y Dios nos ha garantizado a nosotros que antes de la manifestación de sus juicios, Él quiere escondernos a nosotros, sacarnos a nosotros, antes de que la ira caiga. Por eso dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Porque vendrán juicios que la gente no se imagina, vendrá persecución que la gente no se imagina, y nosotros no sabemos, y en el tiempo que estamos viviendo, que está muy avanzado y que vemos el desarrollo ya aún de la ciencia, que es una de las señales de acerca del final, del levantamiento de la iglesia, no del fin del mundo, porque yo veo que la gente habla del fin del mundo como que el mundo tiene fin ahora. No, lo que habla la Biblia es del fin del siglo que concluye la iglesia, levanta la iglesia, viene la etapa de tribulación, gran tribulación, y luego la etapa del milenio, Cristo gobernando 1000 años en la tierra, que la gente debería de pensar, si sufrimos aquí en vida, ¿por qué querer también sufrir después de muerto y no te recibir la vida eterna? Aprovechando ahí, si usted quiere que nuestro hermano bienvenido nos aclare estos puntos y nos diga qué va primero, si la tribulación, la post-tribulación, si vamos a pelear en el Almagedón y todas esas cosas, entonces en los comentarios ponga su sugerencia y escriba ahí. Nosotros queremos ver al hermano bienvenido, al hermano Esteban ahí, que nos hablen acerca de eso, que estamos confundidos, ¿verdad? Aproveche y comente ahí esa parte. Amén, porque para eso somos nosotros, ¿verdad? Para traer luz, arrojar luz, porque dice que una luz
no se puede meter debajo puede de la esconder, luz, no se puede esconder. Entonces la palabra dice que Cristo es la luz del mundo. Amén. La verdad es luz. Entonces nosotros tratamos de que de lo poco que Dios nos ha dado a conocer, trata de que también los demás lo conozcan, sin ninguna ara de que no sea el buen desarrollo y que la gente adquiera las riquezas espirituales. Como dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. No dice en dinero, en fama, ni en nada de eso. Es pobre en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. 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 Bueno, sí, ya para concluir, pues Cristo, cuando vive en nosotros, bueno, ese es el misterio, ¿no? Cristo viviendo en nosotros, en el creyente, claro está. ¿Qué pasa? Que cuando Cristo vive en nosotros, nuestra forma de vivir tiene que cambiar. Amén. Y eso implica amar cuando nos odian. Eso también implica perdonar cuando alguien o cuando una persona busca venganza de ti. Perdonar, saber actuar como Cristo actuaría si estuviera en tu lugar. Así es. El Cristo al cual le servimos tiene un modo diferente a lo que establece el mundo. Y es que el que quiera que tú lo lleve 1 milla, llévalo 2. Si te quita la túnica, dale también la capa. Es un Cristo diferente y por eso nosotros le servimos y por eso le adoramos. Y hemos creído que volverá. Así que usted que está allá en su dispositivo, en su casa, en su trabajo, donde quiera que esté disfrutando de este tiempo de la palabra del Señor compartida por nuestros hermanos, es importante que usted sepa que ya el misterio ha sido revelado. Usted tiene acceso a la salvación. Usted tiene la oportunidad de acercarse al Señor. Usted no necesita un mediador para llegar a Dios. Así es. De la misma forma que usted tiene acceso a Dios, así tendrá que un día declarar ante su trono. Así que no hay algo que lo justifique. Nosotros nos vamos a despedir en este momento, pero queremos que usted se quede con estas palabras y sepa que su Señor está con los brazos abiertos esperándole. Y como él dijo en Apocalipsis, como dice su palabra, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto fue Cristo y punto. Bye bye. Amén.